Inge, por favor, active su micrófono, no se le puede escuchar. No, en la parte izquierda, donde está el microfonito, de donde está su mouse, a la parte izquierda, un botón, el que está con rojo. Sí, 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 sí. Ese, ahora sí se puede escuchar. Muy bien. Veamos. Volvemos acá, sí, tenía toda razón. Muy bien. Bueno, aquí lo que vamos a ver ahora es, continuando en nuestro tema, es justamente una, una tabla muy interesante que veíamos hace un momento, digamos. Hablábamos de esto, ¿no? Acá tenemos los valores de las frecuencias que van en ascenso de 2.5 GHz para acabar en 38, ¿sí? ¿Y qué sucede con la distancia? Fíjense, a mayor, a mayor frecuencia, el alcance es más corto, acá como estoy mencionando, en kilómetros. Para 2.5 GHz se puede alcanzar hasta 50 kilómetros en un enlace punto multipunto o punto a punto, es decir, en cualquier modalidad podemos llegar hasta 50 kilómetros. A medida que vamos subiendo la frecuencia, podemos llegar en 6 GHz solamente a 20, a 7.5, a 5 y menos, digamos, con 38 GHz se hace más corto. Esto es justamente lo que comentamos de que en el caso de 5G, las frecuencias son altas, son elevadas y el alcance entonces es también correspondientemente muy corto, su cobertura es muy baja. Bueno, es lo que sucede, ¿no? Entonces esta lámina nos muestra justamente, nos ayuda a comprender mejor el fenómeno a mayor frecuencia, menor distancia de cobertura. Es, por ejemplo, las radios que están en AM pueden llegar hasta Patacamaya o mucho más allá, digamos. Decimos Patacamaya con un nombre de sitio, pero podríamos hablar de 90, 100 kilómetros con una antena que esté más o menos con 30 a 35 metros de altura y con una potencia de 5 vatios para transmitir una radio de AM que obviamente va a pasar los 100 kilómetros. Pero FM no le pasó lo mismo. FM se quedará en cuarto camino por la frecuencia que utiliza. Bien, avancemos un poco más. Bueno, esta parte creo que no nos podemos saltar, pero simplemente es una parte histórica que no le veo mucho sentido. Bueno, de cualquier manera, lo único que podemos recuperar de acá es justamente que hemos hablado de la entidad de la IEEE, ¿no? Un segundito, perdón, voy a volver atrás. Bien. Aquí, el modelo de referencia justamente que establece la IEEE es justamente para las redes LAN 802.11, ¿no? Esta parte es un poco más, digamos, del área. La capa de enlace y la capa física, ¿no? En la capa física tenemos la comunicación infrarroja, el salto de frecuencia, la secuencia directa y la modulación por frecuencia de señales ortogonales o perpendiculares entre ellas, digamos, ¿no? ¿Sí? Y acá están las subcapas de la MAC, ¿no? El acceso al medio, puede ser con o sin conexión. Estas partes creo que son muy comunes para ustedes, digamos. Ya deben conocer muy bien esto, con o sin acuse de recibo, la fragmentación del paquete o de la información y la protección con web, ¿no? ¿Alguna consulta? Estimo que este tema ya lo han pasado
antes, ¿no? Entonces, vamos más adelante. Nivel físico, bien. Bueno, que acabamos de ver, ¿no? Infrarrojo, la parte de radiofrecuencia, salto de frecuencia, bajo rendimiento, pero se utilizaba, también ya cada vez se utiliza menos realmente. Había una tecnología un tiempo atrás que sí utilizaba esta tecnología, bueno, ahora es menos. Esto que está usando, esa tecnología de SSS era que se ha utilizado en 3G, ¿no? En lo que llamamos el WCDMA. El WCDMA justamente utiliza esta tecnología. Y la OFDMA utiliza el 4G. Pues digamos, acá es el detalle, ¿no? Dice, los equipos que utilizan diferentes sistemas no pueden interoperar entre sí. Por eso, digamos, justamente viene aparte de las normativas, que dan todos los parámetros necesarios para que pueda haber una... Esto lo que hoy hemos visto. Bueno. Esto es una tabla similar, pero ya mucho más detallada para el caso de infrarrojo. No creo que nos detengamos, pero acá simplemente, acá por ejemplo, tenemos frecuencias, ¿no? Las velocidades que se pueden soportar en megabits por segundo. Y acá quería mostrarles de acá, un segundito. Bueno, los infrarrojos no atraviesa paredes. La señal móvil atraviesa o no las paredes, la telefonía móvil. ¿Alguien puede alegar que sí o alguien puede decir que no? ¿Seguro? Exacto, puede llegar, digamos, no va a atravesarla porque, digamos, la atenuación es muy amplia, es decir, una pared de ladrillo, peor un bloque que tenga una pared de cemento, la señal no va a atravesar. Pero sí mediante señales reflejadas puede ingresar, tal vez, ¿no? O por un resquicio, pero básicamente no la va a atravesar, digamos, ¿no? Bueno, entonces es una tabla muy parecida, esta presentación de alguna forma les voy a enviar, encontraremos el medio, ¿no? Vamos a un intercambio. Yo les voy a Inge, pasar esta tenemos un grupo información. de WhatsApp, si usted desea lo puedo incluir Claro, ahí. claro. Sí, sería deseable. Y además de que les voy a pasar esta información a cambio de la asistencia. Y cada clase va a ser así. Lo que avance voy a compartir sí y solo si me envían la asistencia. ¿Está bien? No me envían asistencia, bueno, no hay material. Bien, pero de cualquier manera hay que hacer algo. Bien, pasemos un poco más. Acá, antes, miren, fíjense las velocidades. Son las que realmente tienen que cumplirse, ¿no? En la banda de 5 GHz, ¿no? La velocidad de 6 megas, 12, 18, obligatorias. Y las otras son optativas. Bien, pasemos un poco porque esto puede quedar un poco largo. Ahora acá, por ejemplo, hay una comparación, ¿no? ¿Sí? Fíjense bien, son dos tecnologías. Una que trabaja en 2.4 y otra que trabaja en 5 GHz, pero son dos tecnologías, ¿no? Una es la secuencia directa que les explicaba, cuya cualidad justamente, bueno, se llama señales de espectro amplio, es el nombre exacto, señales de espectro amplio, que digamos tienen un rango bastante amplio, tienen una frecuencia, tienes una frecuencia, pero bastante esparcida, es decir, extendida, digamos, por eso se llama espectro expandido, se llama la tecnología, que fue creada justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que luego, digamos, el señor Viterbi también lo utilizó por un lado, y hay una persona que no voy a acordar el nombre, que justamente es el que ha creado a Viterbi, justamente, ¿no? Que también, digamos, con su algoritmo Viterbi ayudó mucho a la telefonía móvil y a muchas situaciones como un medio de comunicación, un medio de codificación, no de codificación, de detección y corrección de errores, bueno, codificación,
Se encuentra siempre entre los 10 más millonarios del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este señor Viterbi, que es un italiano que está en Estados Unidos y estudió en Estados Unidos, con su famoso algoritmo, que lo tenemos en todos los celulares, en todas las computadoras, en las tablas, en muchos dispositivos, siempre está presente el algoritmo de Viterbi. Ya después no sé, se desconocen, pero bueno, por eso es así, y es uno de los hombres entre los más millonarios del mundo, porque le pagan licencia del uso de su patente. Bien, bueno, de cualquier manera, al margen del señor Viterbi, que es muy conocido, tenemos lo que les decía, la señal de espectro expandido o la secuencia directa, y esta parte que es de las señales ortogonales. Veamos qué ha sucedido. Con la primera, digamos, ¿no? En esta frecuencia, 2.4 GHz, ¿no? Puedo llegar hasta esta velocidad. Pero con una velocidad mucho más, es decir, con una frecuencia más alta, alcanzaré mayor velocidad, ¿no? Es por eso que en el 5G las frecuencias son bastante altas y las tasas de velocidad también, correspondientemente, son altas, ¿no? Esto es lo que nos muestra justamente este diagrama, cómo más o menos se van comportando, ¿no? Y el alcance puede ser similar al alcance en ambos casos, ¿no? Solamente que la velocidad, la velocidad en 2.4 obviamente es menor que la velocidad que se puede transmitir sobre 5 GHz. Bien. Bueno, ya les he contado toda esa historia de la IEEE, del asunto de las frecuencias, la UIT. Bueno, esto simplemente reitera lo que, disculpa, lo que les he ido explicando hace un momento. Ah, perdón, acá una nota interesante, por si acaso ustedes deben conocer este término, el ISM. Oh, perdón, entonces, el ISM es justamente frecuencias asignadas para la investigación, la salud y la industria, ¿no? Que es justamente el 2.4. Y cuando uno ve banda ISM, puede utilizarla porque es gratuita. Bueno, ¿qué bandas han sido asignadas? 14 kilos. Bueno, aquí, fíjense, a ver, nosotros, aquí está. Lo que usamos en Bolivia es esto, 2.400 a 2.500. Siempre estamos en la banda de 2.4 como frecuencia libre, pero como pueden ver, tenemos 100 MHz de ancho de banda. Y esto me refería de que, digamos, esto puede ser como una campanita, es decir, está la frecuencia central y a la derecha y a la izquierda tiene 50 MHz, haciendo un total de 100 MHz. Y dentro de estos 100 se pueden crear múltiples canales, que son los que, digamos, se distribuyen entre los usuarios para poder comunicarse o transmitir datos o lo que vaya a ser. Y esta es la otra, la de 5.8 que les mencionaba, ¿no? Que tiene 150 MHz dentro de banda, ¿ya? Bueno, y acá tenemos esta otra, bueno. Entonces depende en cada país, bueno, puede tomar una u otra, pero las más comunes son 2.4 y 5.8, las más conocidas o más difundidas. Acá fíjense, propietarios antiguos de Estados Unidos y Canadá, bueno, justamente la de 900 que comentaba nuestro compañero. Es lo que les decía, el espectro disperso, no voy a entrar porque no hace mucho de la parte de nuestra materia como tal, pero lo que les decía, el salto de frecuencia y la secuencia directa que se caracteriza por tener una potencia muy baja, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Digamos, digamos, uno está en el canal 9, no, está digamos en el 9, pasa al 20, hay varios canales justamente en el salto de frecuencia, ¿no? Pero justamente aquí aparece una interferencia. Apenas aparece una interferencia, nos asignan otra frecuencia. Y así vamos saltando de frecuencia a frecuencia para tener una comunicación con mayor velocidad y menos interferencia. Ese es el objetivo de los saltos, ¿no? Y en este otro caso, es otra situación de la asignación directa, pero fíjense, el ancho de banda que se le asigna a un canal, ¿no? 22 MHz, bastante ancho de banda. Y digamos, si bien acá está la interferencia, tiene bastante espacio, digamos, en color verde claro, donde sí puede trabajar la señal, pese a la presencia de la interferencia, ¿no? Es un poco, y acá similarmente, fíjense, llega la interferencia
asumamos que es la misma, teóricamente, pero aquí le quita media señal. Bueno, y acá no le hace mucho daño, digamos, ¿no? Eso es un diagrama ilustrativo para que se pueda visualizar el concepto de el método de salto de frecuencia y el método de frecuencia bueno, frecuencia directa o el espectro ensanchado. Bien. Es lo mismo, ¿no? Justamente las frecuencias, cómo voy a ir saltando de una u otra frecuencia, y estas justamente son las que le asignan este conjunto, y aquí usted puede trabajar tranquilo. Bueno, en fin, no vamos a entrar en ese detalle, pero como van a tener las láminas en un momento, se va a poder ver. Esto es sobre lo mismo, ¿no? Fíjense acá, está usando esta potencia, ¿no? 100 milivatios por hertz, y esta, digamos, es muchísimo menos, es 5. Por eso, digamos, utiliza una señal mucho más baja, y, digamos, la interferencia no es muy, digamos, llega, digamos, a combatir mejor con la interferencia, ¿no? Les podría dar un ejemplo muy interesante que es, no sé si ustedes alguna vez han seguido con interés cómo llegan fotografías de Saturno al planeta Tierra. Saben, ¿no? Que llegan fotografías, ¿no? Hay naves que llegan hasta allá, ¿no? ¿Y cómo llegan? Semejante distancia. ¿No se atenúan? ¿No se pierden? Bueno, si el tiempo nos da, un día les puedo contar por qué llegan. ¿Y por qué todo se recupera? ¿Y por qué obtenemos imágenes de Marte como nada? De Venus están encontrando venusianas y venusianos, supuestamente hay seres vivos. No, esto no es especulación, estudiantes. En clases no se puede especular. Entonces ha salido la información de que hay indicios de que hay o había vida en Venus, ¿no? De cualquier manera, piensen en esa distancia, que la distancia que une, digamos, por ejemplo, Pachacamaya con Oruro, digamos, ¿no? Es mucho más corta. Pero piensen qué tipo de comunicación, de telecomunicaciones tiene que haber para que obtengamos respuesta de Venus, o de Marte, o de Saturno, o de naves terrestres que se encuentran fuera de la órbita solar. A ver, si tienen algún interés, es una cosa muy valiosa, es realmente un logro muy grande de los seres humanos, bueno, de la ciencia. Bueno, como les decía, dentro del 2.4 hay un conjunto de frecuencias, acá tenemos 14 canales, cada canal tiene 22 MHz, bueno, y la pelea son justamente sobre estos 14 canales. Entonces hay que distribuirlos de buena forma, etcétera, ¿no? Y acá es decir, cómo en el ancho de banda que teníamos de 100 MHz, cómo se ha repartido 22 MHz para cada canal, y ha quedado esta distribución. Esto tiene un carácter plenamente informativo, pero de cualquier manera los canales están con esta frecuencia. No está 2415 ni 24.9, es 2412, ¿no? Más 5, más 5. Se va sumando 5, que es el ancho de banda. Bien, de cualquier manera, es para que tengamos una idea de lo que estábamos conversando, que el ancho de banda se fractura en canales, y estos canales son asignados a cada usuario. Pasemos rápidamente. Bueno, es lo mismo que estamos viendo, pero un poquito más. Los canales acá, la banda de 5. Acá, digamos, por ejemplo, en la parte inalámbrica, las redes, las VLAN, ¿no? Las HyperLAN, lo que les decía de la ETSI, el instituto que pone los estándares en Europa para las telecomunicaciones, justamente, la ETSI, que tiene su base justamente, me parece, de inicio en España, bueno, no sé, Italia, no sé. Bueno, entonces acá justamente está algún detalle de, acá 802.11a. Entonces esta A nos refiere a 5 GHz. Entonces si me dicen que es la A, me están hablando de 5 GHz, ¿no? Igual sucede con el Wi-Fi, que tiene A, B, C, D, y creo que tiene E y G, que corresponde a varias situaciones, ¿no? Como diferentes situaciones de propiedades del sistema.
Bien, entonces, digamos, cuando vemos la A es 5 GHz. Acá vemos B también, ¿sí? Que debe tener, no, que sí, otra que, digamos, no va a interpretar, no es similar o no es compatible con esta especificación. Probablemente está en otra frecuencia, ¿no? Parte de radio diferente, ¿no? Y así justamente se van estableciendo, y cuando uno es profesional o es ingeniero, cuando ve las especificaciones de un producto, va a poder identificar en qué frecuencia está o cómo opera, qué potencia tiene, etcétera, ¿no? Digamos, una parte interesante de la capacidad de un profesional que debe ya ir ensayando en una etapa universitaria es comprender perfectamente las especificaciones de un producto. Por ejemplo, digamos, se les puede enviar las especificaciones de una antena. O, por ejemplo, digamos, una antena que se utilice para una red inalámbrica, y ahí mencionan unos parámetros. Entonces, como buenos ingenieros profesionales, tenemos que entender y poder comparar y decir, me sirve o no me sirve, o prefiero esto o lo otro. Y de ahí es que justamente existen estas entidades como estamos viendo la ETSI, la IEEE, etcétera, quienes establecen estos valores y los productos se sujetan justamente a esta normativa. Siempre trato, digamos, que los estudiantes tengan la capacidad de leer las especificaciones técnicas y entenderlas, porque de eso tenemos que vivir posteriormente, ¿no? Saber identificar bien un producto cuando lo vayamos a usar, sea para redes alámbricas o inalámbricas. Bien, pasamos al siguiente, que sería... Ahora, es lo mismo que, bueno, no es lo mismo, es similar, ¿no? Pero es la 802A en 5 GHz. Y nuevamente, digamos, para que refuerce un poco nuestro conocimiento, o para los que saben ya, es un repaso, cómo se hace justamente la distribución de los canales en 5 GHz, 5 GHz, y se van creando de esta manera, se van distribuyendo en estas frecuencias, ¿no? ¿Sí? Y es esto justamente lo que hay que planificar, cuántas frecuencias voy a asignar a tal zona, cuántas a otra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Tigo, en parte para la asignación de Wi-Fi, tiene unas matrices de, me parece, de 8 frecuencias para una zona, 8 canales para una zona. Esto indica que 8 personas pueden estar simultáneamente usando el Wi-Fi. El noveno va a sufrir porque ya no va a encontrar un canal, o digamos, va a utilizar espacios libres que puedan surgir en el uso de algunos de los usuarios, ¿no? Y uno dice, está muy mal mi internet o no funciona el Wi-Fi. Es que justamente a veces no se asigna la cantidad necesaria de canales para una cobertura que sea satisfactoria al usuario, ¿no? Entonces, uno tiene que entrar y justamente hay una forma que hasta el mismo operador le puede decir. Se entra, bueno, es muy fácil, ¿no? Se ingresa a una aplicación, no es una aplicación siquiera, a un menú corto y ahí puede uno escoger rápidamente un canal y ya lo fija, ¿no? Ya no deja que el sistema le asigne el canal, sino uno se autoasigna. Pero yo digamos, no yo, perdón, regularmente es lo más sano, ¿no? Si hablar con el técnico, decir, ¿cómo ingreso a la malla? De tal forma, uno ingresa y atrapa la frecuencia y trabaja tranquilo. Pues si ve que todo está lleno, entonces mejor espera un momento y luego toma la frecuencia. Entonces, de las frecuencias que hablamos, y estamos hablando de vida real, que es el Wi-Fi que tenemos en casa, que viene justamente con el Internet, o bajo, digamos, el enlace que nos den fibra óptica o cualquier otro medio, siempre nos dan una malla con un conjunto de frecuencias para un grupo de usuarios, ¿no? Entonces, este es el bien que hay que repartir entre todas las personas en una zona determinada. Este conjunto se va a repetir en la zona A, en la B, en la C y demás cosas, ¿no? Bien. Es un poco como, digamos, trabajamos en este caso, con Wi-Fi. Bueno, las interferencias que pueden darse, por ejemplo, los hornos de microondas que funcionan muchos en 2.4, son ejemplos, ¿no? O, digamos, como decía, también multitrayectoria o la difracción de la señal que se va. La difracción sucede de que en algún filo o en alguna parte la señal se difracta y que toma muchas trayectorias. Bueno, este es un mundo muy largo, muy interesante de cómo viven las señales, ¿no? Bien.
Por ejemplo, dice, en los sistemas por infrarrojos, la luz solar puede afectar la transmisión. Des en cuenta que inclusive en la transmisión infrarroja, la luz del sol puede afectar, ¿no? O, por ejemplo, digamos, hay enlaces satelitales, hay diferentes bandas, tal vez ustedes conocen, la banda C, la banda KU, la banda L, la banda S, la banda K, un montón de bandas, diversas bandas para diversos fines, algunas para fines militares, otras para civiles. De cualquier manera, digamos, por ejemplo, la banda 2.4 y más para arriba, en particular 2.4 u otras bandas de enlace entre, entre el enlace que es justamente, se ve afectado este enlace eh, satelital, se ve afectado por la absorción de partes de agua en el rocío. Al amanecer siempre aparecen algunas gotitas de rocío, el rocío que llamamos. Estas pequeñas gotas interfieren justamente a un enlace satelital en la banda de 2.4 GHz. Entonces, en ese caso hay que irse con el enlace en la banda C, que tiene otra frecuencia que está en 4.5. Entonces, justamente es lo que permite tener varias frecuencias y diferentes tecnologías para poder sortear dificultades naturales inevitables. No hay una forma de quitar el rocío matinal, digamos, ¿no? O peor aún, digamos, cosas que afecten de la luz solar, ¿no? Bien. La interferencia, bueno, no creo que pueda entrar, pero rápidamente, a ver, no sé. Lo que decía nuestro compañero, bueno, una señal que se transmite y se recibe puede, digamos, justamente ser reflejada en un techo o en alguna obstrucción y puede llegar a destino. Y este justamente es la señal que más nos interesa. Simplemente, bueno, es el piso, dice, ¿no? Simplemente les voy a hacer una acotación. Fíjense, esta línea roja es más corta, es como justamente el viejo teorema que ya no es tan servible, bueno, en parte servible de Pitágoras, ¿no? De cualquier manera, en este caso, esta distancia es más corta que la suma de estos dos trayectos, al igual acá. ¿Y esto en qué concluye? En que esta señal llega primero, y pasado cierto tiempo corto, llegan otras señales en la misma frecuencia, ¿no? Que se pueden sumar acá y pueden causar un efecto de sumar, de restar, lo que sea, ¿no? Porque van cambiando, porque demoran más tiempo en llegar, ¿no? Entonces estas señales tardías como pueden ayudar, como también pueden perjudicar, ¿no? Bueno, en fin, es el tema de la interferencia debido al multitrayecto, digamos. Tenía un solo trayecto, pero porque se chocó acá, se chocó allá y ya tiene varias situaciones, ¿no? Lo más común a veces cuando va hacia abajo es que se encuentre con una laguna, un conjunto, es decir, lo que llamamos comúnmente un charco, o digamos, una acumulación de agua en el suelo, puede incidir en que llegue la señal y llegue a la antena, pero con diferente tiempo y causa algún problema, obviamente, ¿no? Puede atenuar mucho una señal. Entonces, al final, debido a que este llega primero y estos llegan después, sucede que este está yendo en esta velocidad y más tarde llega la señal azul y más tarde aún llega la señal de color verde. Parece que el verde tiene un camino más largo que el azul. Entonces, en el tiempo sale esto. Acá, digamos, se ve con optimismo porque se ha sumado y se ha tenido esta señal. Pero si se atrasa más tiempo, si se atrasa más, esta parte positiva puede llegar a esta parte y la va a restar y acaba de quedar una cosa, esta señal y algo plano. Bueno, puede anular la señal. Este es un tema muy secundario, no es muy vinculado a la materia nuestra, pero sí es bueno saber que la señal que se transmite desde cualquier elemento en una red inalámbrica está sujeta a varios problemas. Y en este caso, pues, debido a la distancia mayor que recorren algunos rayos, sucede este fenómeno. Y acá lo que está mostrando es la suma, es esta señal más esta y más esta, y así la suma del resultante de todas estas señales es esta nueva señal. Pero como les digo, puede suceder que esta señal azul y la verde lleguen más o menos por acá, y cuando se sume esto, simplemente la suma va a dar un valor negativo, si va a ser una resta en realidad, ¿no?
Bueno, ese es un mundo amplio, tiene su teoría de por detrás, hay tantas cosas en todo esto, ¿no? Esta parte también es, esto sí está ligado a nuestro mundo, que es de los datos, ¿no? Hay una diversidad de antenas, ¿no? Justamente acá. Esto es justamente para tener una mejor calidad de transmisión y también de recepción, ¿no? Nuestro compañero con mucha facilidad dijo las MIMO. Lo dijo como buenas noches, compañeros. Las MIMO es justamente un arreglo de varias antenas. Estamos en muchos casos habituados a una antena contra otra antena. Si una antena transmite, como veíamos, y otra recibe. Hoy en día ya las situaciones van cambiando cada vez más. Transmiten varias antenas y reciben varias antenas simultáneamente. Es justamente lo que decía nuestro compañero, ¿no? Las antenas en el lado de transmisión hay más de una. Este es un ejemplo. Este equipo transmite y recibe con dos antenas, ya no como una como antes estamos habituados. Puede haber arreglos de cuatro o más antenas. Bien, esta es una parte. ¿Sí? No, cumplen, cumplen, cumplen. Tienen mejor ganancia. Lo que pasa, Inge, o Samir, lo que pasa es que unas emiten y otras reciben. Está bien, sí, por eso es MIMO, ¿no? Input y output, sí, exactamente, ¿no? Pero igual todas funcionan, ¿no? Y justamente se creó, no sé si conoce, en virtud de esa situación de que utilizamos varias antenas, se ha creado justamente la modulación espacial, ¿no? Entonces un nuevo tipo de modulación que es, y se llama espacial porque justamente es la que se utiliza cuando tenemos múltiples antenas de ingreso y múltiples de transmisión, ¿no? Entonces se creó los códigos espaciales, ¿no? No, y también hay, siempre salen nuevos códigos que se utilizan para la aplicación de estas antenas. Cada cambio, o, cada cambio tecnológico siempre tiene una gran base teórica, ¿no? Bien. Bueno, y esta parte de antes, bueno, acá dice diversidad de antenas, por ejemplo, ¿no? Esto dice, por ejemplo, que si una señal puede llegar acá, o también acá, o a los dos sitios simultáneamente. ¿Cómo les puedo contar? Bolivia, tiempo atrás, tenía el radioenlace más extenso en América Latina. Bueno, lo tiene Argentina. Era de 198 kilómetros. Bueno, 190. La normativa establecida es un enlace debe tener 50 kilómetros, pero Bolivia tenía uno de más de 190. Tenía cosas particulares y entre ellas justamente tenía diversidad de antenas. Hay diversidad de antenas, de espacio y de frecuencia. Bueno, entonces también sirve justamente para eso, ¿no? Para en situación, porque la distancia que se cubría era cerca de 200 kilómetros con un solo enlace, no había nada intermedio, pero había que aprovechar la diversidad de espacio, diversidad de frecuencia, como puede ser con dos antenas regularmente. ¿Ya? Entonces, para eso sirve justamente, para obtener una mejor, para ganar más señal, es decir, cuanto más antenas ponga en el lado de recepción, más señal tendré y tendré una mejor calidad. Como las situaciones cada vez se ponen más difíciles en las telecomunicaciones, frecuencias más altas, velocidades más altas y condiciones más difíciles, en áreas urbanas muy densas, entonces se crea justamente sistemas con más transmisión y con más recepción, ¿no? En parte de eso, además de eso de que hay antenas inteligentes, que si la antena inteligente permite, sigue a la persona que camina, ¿no? La persigue, digamos, la antena, va cambiando su posición, va cambiando su ángulo que vaya a ser, y sigue a la persona mientras camina, mientras se desplaza, para luego pasarla a otra antena, digamos, ¿no? Pero ya también tiempo atrás que existen este tipo de antenas, en fin. Las antenas es un mundo gigante. Cada tema realmente es una especialidad, es un estudio muy amplio, ¿no?
Las antenas es una cosa muy interesante, desde las más pequeñas hasta las antenas que se utilizan justamente para recibir señales desde antenas que se utilizan para recibir señales de equipos que se encuentran fuera del sistema solar, ¿no? Dense en cuenta, cuando hablamos de eso, estamos hablando de mucha ciencia, ¿no? De cosas muy interesantes. Bien, esta es una cosa, digamos, para ver cómo es la diversidad de antenas. También ayuda a nuestro compañero de estos enrutadores, ¿no? Que optimizan el camino también, por donde enviar la señal, etcétera, ¿no? Vamos, bueno, este tema creo que me podría saltar, o alguien puede cedo la palabra a los estudiantes, a las o los estudiantes para que alguien me cuente sobre esta lámina. ¿Quién se anima? Es una pena que no hay una cafetería, porque podríamos apostar, si al que se presente podríamos darle un crédito a la cafetería, digamos, tal vez, no sé, pero no creo tanto por puntos, pero sí, digamos, alguien podría ayudarme, alguien podría más o menos contar algo sobre esta lámina. Anímense, estudiantes. Ya les he dicho que es mejor que hagamos una bulla a que estemos tan callados, ¿no? ¿Y cuál es su pregunta? Lo que pasa es que ¿Quién se anima? ¿Quién describe esta lámina? ¿Quién nos cuenta qué está operando acá? ¿Qué hacen qué es tarjeta PCI, tarjeta PSMCA? Que nos explique esto, ¿qué es? ¿De qué se trata? Eso. no sé, LAN, pero inalámbrica. Ya. Esta parece tiene un anillo también. Es como, tiene un anillo por un lado, ¿no? Pero tiene todos contra todos, ¿no? Parecería, ¿no? ¿Todos estos elementos pertenecen a una misma red o son de diferentes redes? ¿Cómo puedo saber si están en la misma red o no? Por la dirección IP, ¿Por, por el 24? Sí, todas son de la misma red. Sí, O sea, todas son 24, por el 24. 24, que está al final, falso. No, eso está mal. Por el 147. El 147 es la identidad de la red, De ¿no? clase B, Y ya ¿no? lo demás es lo demás. Lo más importante es, Sí, 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 sí. si uno que no fuese 147, ya está fuera, ¿no? Los tres primeros dígitos siempre son el identificativo de la red, ¿no? Ya los demás tienen otras aplicaciones, pero el más importante son estos tres. ¿Qué más encuentran? A ver acá. Todos están interconectados, ¿no? Bien, Todos los dispositivos son del mismo nivel. ya. Bueno, esa es una red, ¿no? Ya, correcto. Claro, sí, justamente, digamos, este es el número uno, el número dos, el tres y el cuatro, ¿no? Ya podemos ir aumentando la cantidad de elementos. ¿Cuáles son las tarjetas, no? Yo, Inge, estoy visualizando una red que está interconectada entre dispositivos, pero todos comparten la tarjeta NIC y cada una está enlazada para tener mayor redundancia en base a una dirección IP. Oh, excelente, muy bien, perfecto, muy bien, muy buena voz. Sería tan amable en compartir su nombre.
¿Cómo se llama? Claro, mi nombre es Carlos Enrique Romero Flores. Un segundito. Carlos Enrique Romero. Muy bien, estudiante Romero. Ya. Es una muy buena explicación, ¿no? ¿Y qué de las tarjetitas que están a la derecha? Bueno, lo que veo, la tarjeta PCI es parte de la tarjeta de la NIC, que principalmente yo a lo que teníamos entendido también con los compañeros, es la tarjeta que permite el transporte, la comunicación de datos a través de niveles inalámbricos o también a nivel cableado. Claro, exacto. Eso es, exactamente. De ahí que justamente también hemos estado hablando de la parte inalámbrica, ¿no? Porque aquí va a haber una frecuencia necesariamente, ¿no? Si es inalámbrico, utilizará alguna frecuencia, que puede ser 2.4 en un caso, 2.4 GHz, que es, digamos, la banda libre, podría ser esta la frecuencia que utilice esta antena, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Bueno, vamos. ¿Pueden leer, por favor? No voy a leer lo que está ahí porque, digamos, todos podemos leer. Y no hay peor cosa que un docente lea algo que está en la pantalla, cuando todos sabemos leer. Esto es cierto, ¿no? Este sí realmente puede tomar el papel del enrutador. Sí, justamente ese rol, ¿no? Podría tomarlo. Bien, veamos. Aquí vamos a hacer. Sí, dígame, ¿se escucha? ¿No? Algo más que quieran. Algo más. Entrecortado. Ah, bueno. ¿Usted o todos? Habría que ver si el tema es... El mío también está entrecortado. Yo soy usuario de Intel, con... estoy al lado de la portátil, ¿sabe? La distancia entre... Ah, bueno. No, está cerca, está muy cerca, no llega ni a los 4 metros, está muy cerca. Y no hay nada, hay una línea de vista perfecto, no hay obstrucción de por medio. Bien, avancemos un poco acá. Bueno, eh, pueden leer si tienen alguna pregunta, pero mucho mejor sería si ustedes pueden justamente enriquecer este concepto, que es la parte del 802.11, ¿no? ¿Está claro? ¿Algo que quieran añadir? Porque digamos un poco sucinto. Sí. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Esto es, este es un tema un poquito... Tendría algo de común en la parte del acceso múltiple. Hasta por ahí podría ser, pero hasta ahí llegaríamos, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos casos, ¿no? El de la CA y CD, ¿no? ¿Cierto?
En este caso se detecta y en este caso, ¿qué sucede? Es la única diferencia, bueno, es la diferencia que existe en las dos modalidades, ¿no? Con detección y no detección de casos de colisión. Bien. ¿Algo más, tal vez que quieran poner acá sobre este tema? Por favor, estudiantes. El micrófono está con ustedes. Hablen, por favor, estudiantes. Bien. Con más detalle, ¿no? No voy a leer, es justamente el objetivo es que es una información buena, útil para tanto para ustedes como para mí. Y ahí está, ¿no? Alguna consulta, justamente las condiciones bajo las cuales trabaja este protocolo, ¿sí? Y esta parte que es la más es la clave, ¿no? Que le envía justamente una confirmación, ¿sí? Si esto no llega, entonces justamente se vuelve a enviar, ¿no? ¿Y cómo se origina esto? ¿Por qué aparece un mensaje de confirmación que llegó o no llegó? ¿De cómo sabe la máquina? Es decir, ¿cómo digamos el que recibe dice, ¿es recibido bien o es recibido mal? ¿De cómo sabe el receptor que está bien o que está mal? Para poder enviar, decir, está bien, envíame más. O decir, no me envíes todavía. Y repite de nuevo. ¿De cómo se entera? Porque dentro de la trama Ethernet tiene que recibir el mensaje de CRC o acuse de recibo. Ah, esto me gustó mucho más escuchar CRC. Perfecto, eso es. El CRC básicamente, ¿no? ¿Cuántos polinomios de CRC están aprobados para ese tema? Son tres, ¿no? Tres polinomios de diferente orden para código redundante cíclico. Eso es, ¿no? Sí, Porque correcto. para detectar el error y corregir el error, dependiendo del polinomio que use, podré detectar. Y si uso otro polinomio, puedo detectar y corregir uno o dos errores, ¿no? Depende cuál yo elija para mi sistema. Si quiero que no corrija nada, mi trama será más corta, pero me dirá, está mal o está bien y tengo que volver a enviar. Utilizo otro polinomio, me dice, todo bien, había un error y lo corrigió. Otro polinomio, había dos errores y los corrige. Son tres polinomios que están aprobados para justamente las redes y hay otro que es más simple, que es el bit de paridad también, ¿no? ¿Se acuerdan? El bit de paridad, ¿no? Que complementa para que sea par y también sirve justamente con el objetivo de la confirmación. Muy bien, continuamos. Consulta, aclaración sobre esto, por favor. La trama de datos, el emisor, el receptor. Entonces, digamos, acá es necesario que exista un tiempo, digamos, o una señal, o bueno, acá en este tiempo vacío, digamos, justamente para separar una trama de otra trama, ¿no? Porque si todo iría junto, hasta podríamos inclusive perder el concepto de cabecera o fin de trama. Entonces, justamente ponemos también un tiempo de separación y también, digamos, en este otro caso, ¿no? ¿Cierto? Un tiempo para el espacio entre frames, ¿no? ¿Sí? Bien, es justamente cómo lo protegemos. Es lo mismo que sucede en las radios de FM y AM, ¿no? Hay una separación de radio a radio, porque si todas estarían juntas sería bastante difícil
poder sintonizarlas, se solaparía una señal con la otra, ¿no? Entonces, para evitar ese solapamiento, justamente tenemos estas distancias temporales. Y en la parte de radio tenemos justamente espacios establecidos por diferentes frecuencias. Bien, avancemos un poco. Bien, acá es lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede después que se ha enviado la aceptación? El espaciado, ¿cómo está? No sé si... Esto ya han estudiado ustedes, ¿no? Estudiantes, ya conocen esto. Han llevado antes. ¿Han cursado estos temas? Ahora estamos haciendo un repaso. Y a partir del lunes vamos a profundizar más la materia propia, ¿no? Bien. Es el diagrama que veíamos, pero justamente acá está el último plazo para saber que realmente algo ha sucedido, ¿no? El plazo final, ha habido algo, entonces habrá que no va a enviar nada y tendrá que el origen reconocer que no ha llegado la respuesta esperada y reenvía el último paquete. Bien, las colisiones, justamente lo que veíamos, los dos casos, ¿no? ¿Sí? Esta probabilidad de que la colisión de dos estaciones a la vez no tiene mucha probabilidad, dependiendo de la velocidad de transmisión, ¿no? No es muy probable que, digamos, colisionen dos, porque tienen casi simultáneos, pero bueno. Por eso este riesgo es mínimo realmente. Por la velocidad de transmisión, esta probabilidad es baja, ¿no? Bien, un poco más avancemos. Esta parte también, ¿no? La fragmentación. ¿Ustedes recuerdan, a ver, han estudiado alguna vez el sistema ATM? Método de transmisión asíncrona. Había un tiempo esta tecnología que era muy utilizada. Inclusive en la telefonía móvil en cierto momento se utilizó ATM. ¿La conocen esta tecnología? Debe ser conocida porque es asíncrono, ¿no? Asíncrono, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguien recuerda? Lo básico, Inge, pero sí, se conoce. ¿Hasta dónde llega lo básico? Hasta la demultiplexación de un paquete que se envía en una red ATM. ¿Y cuántos bits tiene cada paquetito? Creo que era por... La trama en sí, si mal no recuerdo, creo que era de 15 bytes que se subdividía por un... Primero tenía que pasar por un proceso que se subdividía la trama y luego sin necesidad de sincronización, viajaba de un punto a otro, si mal no recuerdo. Claro, la- muy de acuerdo con usted, eran 54 bits. De cualquier manera, lo interesante era que, disculpen el ejemplo, ¿no? Era como poner en una olla habas, arvejas, pescado, pollo, carne de cerdo, todo se podía. En ATM todo entraba, era un embudo, ¿no? Era embudo donde todo entraba, todo. Cualquier tipo de dato, de televisión, de radio, de celular, todo. Se tragaba todo. Y es lo que usted decía, agarraba y lo ponía en trozos pequeños, ¿no? Llegaba la señal a partir de trozos pequeños, armaba el frame de 54 bits, llevaba a destino y allá otra vez, gradualmente, como iban llegando a las partes, se volvía a reconstruir la señal. Y la ventaja era que era asíncrono, ¿no? Sí, era asíncrona la tecnología, ¿no? Regularmente estamos más habituados a la parte síncrona. Y esta era la ventaja justamente de la TM, que es asíncrono, no estaba sujeto justamente, se podía enviar cualquier tamaño de paquete y igual lo soportaba, como de diferente origen y diferente longitud, ¿no? Bueno, ATM ya no ha muerto con el tiempo, ya hoy en día, digamos, tiene casi no, está fuera de uso, ¿no? Me acordaba porque dice acá una trama para enviarla en trozos más pequeños, ¿no? Justamente.
Y de estos trozos ya va sucediendo todo lo que conocemos, ¿no? Bien. Ahora acá dice justamente una cosa interesante, disculpen que los moleste tanto. Dice, la fragmentación permite enviar datos en entornos con mucho ruido, a una costa de aumentar la cabecera. ¿Qué les parece eso? ¿Dónde está nuestro compañero que trabaja en Ericsson? Él tiene la respuesta. O, digamos, tiene que tener por ahí algún indicio de la respuesta. O alguien que trabaja en móvil puede tener un indicio de la respuesta. O también no necesariamente, no necesariamente de ese lado, ¿no? Hay varios colegas acá del área. Bueno, entonces, ¿quién me da la respuesta? Yo ahorita lo voy a leer. Así. Vamos a bloquear su acceso a Internet. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, estudiantes, fíjense, digamos, tengo una trama que tenga, por ejemplo, 32 bits, ¿sí? Si a estos mis 32 bits le cae una interferencia que afecta a 8 bits, fíjense, voy a perder 20, me van a quedar simplemente 24 y 8 perdidos, ¿no? Con 8 perdidos ya no puedo recuperar qué es lo que decía el mensaje. Entonces, para que esto no suceda de esta forma, mis 32 bits los voy a separar en 8 grupos de 4. ¿Se dan cuenta? Es decir, voy a colocar, si era de 0 a 31, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar 0, 1, 2, 3. Luego voy a colocar en la parte inferior, digamos como una tablita, 0, 1, 2, 3. En la parte inferior, 4, 5, 6, 7. Luego en la parte inferior, 8, 9. Y así voy a colocar, digamos, voy a tener 8 bloques de 4 bits. Y voy a transmitir por columna, no por fila, ¿no? Como voy a transmitir por columna, si me llega el mismo daño que me quita 8 bits, ya no me va a impactar nada. Ya puedo recuperar mi señal tranquilamente. Es el motivo por el cual justamente también se fragmenta y se cambia el orden de los datos. Entonces, cuando hay una interferencia, ya es menor el impacto que lo haga sin cambiar la posición de los bits. ¿Ya? Esto es muy común en la telefonía móvil. Regularmente siempre se utiliza esto para evitar, como es una transmisión al aire y es permanente y está sujeta a cientos de problemas en el aire, es una ayuda muy buena. ¿Ya? Inge, El, es muy similar a la encapsulación que se hace en las redes SDH, ¿verdad? Hola, ¿se cortó mi internet o el del Inge? Gracias del Inge. Ah, perdón, gracias. Ya he poner Catoira. Dejen trabajar, por favor, dejen trabajar.
Entonces, el tiempo es una hora prudencial para concluir o nos vamos a las 10:30. Bien, Normalmente acabamos a las 10, ingeniero, siempre. ¿sí? Ya, perfecto. Hasta las 10 y sin el descanso, ¿no? Bueno, volvamos hasta la mina. Veo nuevamente la conexión entre A y B a 140 metros. El alcance de A también es 140, 70 de radio. De C igual, son 70, o 140 en diámetro, ¿no? A quiere transmitir a una trama B, detecta medio libre y transmite. Perfecto. Ingeniero, está mostrando una presentación porque no se le ve. ¿La presentación? Sí, No, no puede ser, un segundo. Volveré acá, disculpar. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. Ahora sí. ahora sí se le Ahora ve. sí, Ya, muy bien. Ahora sí. Se me salió un momento para ver quién estaba ahí detrás de la pantalla, quiénes eran los sobrevivientes. Bueno, por un momento hice una escaramuza. Y tenemos este lado, esto. Entonces, acá dice, A quiere transmitir una trama B, que está libre, ¿no? Y C quiere enviarnos. ¿Qué no sabe C? ¿Por qué le transmite a B cuando hay un canal libre? ¿Qué es lo que no sabe C? Que B está trabajando con A, ¿no? ¿Cierto? Es justamente el tema de la estación oculta, ¿no? Y ahí sucede la colisión, ¿no? Como C no sabía que B estaba recibiendo datos de A, le envía igual. B recibe de los dos lados y va a ocurrir lo que se ve en la imagen, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien. Vamos a quedar acá, estudiantes. Ha sido un gusto tener un primer día de trabajo y desearía saber cuál es el nombre que tiene el grupo el grupo que vamos a tener, ¿no? ¿Cuál es el nombre que tiene el grupo con la asistencia, el grupo que han creado, quién lo maneja? Inge, ¿nos puede proporcionar su número para que lo podamos añadir al grupo? Y ahí están todos los alumnos que están en este posgrado. Ya. 775 70 775. 70 870. Oh, qué interesante. Ustedes son estudiantes de posgrado. Sí, estamos Sí. haciendo posgrado.
¿Puedes repetir de nuevo, por favor, Inge, su número? 775 70 870. Muchísimas gracias, ingeniero. No, más bien gracias a ustedes. Bueno, lo que les voy a pedir, simplemente voy a habilitar para el lunes un momento de pizarra, tal vez, para que podamos conversar un poco más. Necesito escuchar más de ustedes. Una clase de un solo lado no funciona muy bien y les pido que, digamos, seamos un poco más hábiles en la comunicación e intercambio de conocimientos, ¿ya? Pues así todos nos vamos a enriquecer, ¿ya? Cualquier duda que tengan, por favor, menciónenla, a la vez también como que, digamos, interés en que tendrían en particular en conocer, ¿no? ¿Ya? Es parte, y me alegra muchísimo porque yo no sabía. Yo les comento que por circunstancias me avisaron de esta materia hace una semana, pero no supe más, porque me dijeron, le vamos a enviar más información tal día, y no, lamentablemente por las múltiples actividades que lleva la persona, hoy me confirmó a las 3 de la tarde que iba a dictar el día la materia. Yo sí tengo material, digamos, para esto, ¿no? Pues dije, bueno, para una primera clase esto está bien, que es un poco más genérico, ¿no? Y asumía que eran estudiantes de pregrado, y no sabía que ya habían concluido la materia, la carrera, y estaban en posgrado, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya estoy al día. Estoy trabajando con profesionales, lo cual es muy interesante. Bien, entonces nos vemos el día lunes, ya no va a haber tanto problema como hoy día, voy a estar mucho antes que ustedes ya en la clase virtual. Y el intercambio de información lo hacemos por el mismo grupo, ¿no? ¿Sí? Me parece bien, ingeniero. Ya. Y va a ser interesante que digamos, ya que digamos estamos en un posgrado, nos demos alguna vez un cierto tiempo para que podamos compartir algunas experiencias de compañeros que estén trabajando en áreas interesantes, como hoy nos ha sucedido con un compañero que está en Ericsson, ¿no? ¿Puedo comentarle algo? Sí, Nosotros no somos de manera, por así decirlo, profesional, nosotros estamos optando de esta manera para poder salir de la U, bueno, egresar, ¿no? ya sé exactamente, cierto. Conozco este Estamos caso, haciendo diplomado para dar el examen de grado. claro, qué interesante. Somos muchachos todavía. Muy bien, Marco Antonio, un muchacho, perfecto. No, me parece muy bien. Claro que sí. Yo, digamos, eh, les comento rápidamente, esta situación siempre la he llevado en Udabol, en la parte de, enseñaba, bueno, daba tres materias, líneas de transmisión, una, la otra era, me parece, audio, video, y una tercera que no recuerdo muy bien, pero bueno. Sí, bueno. Son tres materias que siempre he dictado para situaciones como la de ustedes. Y todas siempre han sido con Arduino, y si no eran con Arduino eran con integrados. Y todos siempre hemos acabado, bueno, el último curso que dicté el año pasado, justamente antes de los sucesos de octubre, ya estamos acabando la materia, como teníamos, digamos, radio y televisión, no teníamos radio y televisión, pero hicimos radio primero, entonces se armó con Arduino un transmisor en FM que funcionaba con antena y también funcionaba con cable. Ese es un ejemplo, digamos, ¿no? En alguna oportunidad hemos hecho un cell extender. Se ha creado una antena, se ha calculado y robaba una señal de viva y la extendía a cierta distancia. Esos cursos sí, realmente varias veces he hecho en esta muy bonita universidad. Y qué pena que, digamos, que no podamos trabajar, si no habríamos desarrollado algo en general, ¿no? Sí, es muy interesante hacer un desarrollo en estos cursos, es muy bonito hacer desarrollo. Que hasta inclusive les comento que había un estudiante muy amante de la guitarra, ¿no? Entonces, valió su trabajo, porque es un trabajo muy interesante,
de ajuste de cuerdas usando el Arduino. Está muy buena precisión. Una matriz con un total de 512 diodos que permitía crear imágenes que estaban en pantalla. La pantalla de la computadora y se recreaban en LEDs, ¿no? Hay así muchas cosas interesantes que llegó justamente a conocer el licenciado, ¿no? Y entre las últimas estaba esa que veíamos a los estudiantes con su cable que bajaban casi hasta medio piso más, ¿no? O digamos hasta donde iban sus antenas, porque un grupo hacía transmisión y el otro grupo hacía recepción, ¿no? Y luego al revés, ¿no? En inalámbrico, en FM, ¿no? Bueno, realmente es una pena que no podamos estar juntos en la misma aula, porque digamos algunos desarrollos que son interesantes, ¿no? Pero bueno, gracias por la información, les agradezco, un gusto conocerlos. Y el día lunes nos encontramos. Si alguien tiene alguna idea de crear o inventarse algo, o armar algo, hacer algo interesante con algún procesador, bienvenido. Caso contrario, vamos a continuar con un refrescamiento de los conocimientos, ¿sí? Si quieren incluir algún tema que no está en el sílabo, no hay problema. Si quieren quitar un tema del sílabo, sí hay problema porque no se lo puede quitar. Sí se puede aumentar, pero no se puede quitar, ¿ya? Sí. Bueno, esta es una presentación extensa, tiene 123 slides, eso les voy a pasar ahora. Y sí les voy a dar las referencias a algunos libros que son útiles, ¿ya? Sin eso no hay problema. Claro, sí, bueno. Entonces, estamos juntos nuevamente el día lunes. Voy a pensar, y también les pediría, por favor, si se animan a hacer algo. Pues es muy difícil así a distancia. Pues de repente se puede, ¿no? Crear algo, hacernos un sistema pequeño o lo que sea, ¿no? Por grupos. Si ustedes creen que es factible y de factible que sea útil, está bien. Porque no nos quedemos en una sola teoría. ¿Ya? Bueno, eso lo dejamos para el lunes. Si no, vivimos las 7 clases que tenemos como hemos vivido hoy. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que acabe bien este su viernes y la otra parte también es, vamos a negociar las tareas, ¿está bien? Vamos a hacer unas buenas tratativas para las notas y las tareas. Claro, es muy aburrido, las tareas son muy aburridas. Uno no las quiere desde la primaria. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Tal vez acabemos todo en la misma clase, ¿ya? Un gusto, estudiantes, que descansen bien. Hasta luego, ingeniero. Muy buenas noches. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Lo dijo. Hasta luego, Raúl.